¿Ustedes visualizan la pantalla? Sí. Bien, vamos a ver entonces. Miren, si no entienden estos problemas, la clase de mecanismos realmente no tiene sentido. Tienen que entender estos problemas que tienen muchas variables, variables y variantes. Entonces, la idea es, yo creo que tengo aquí dos grupos de estos problemas y después vamos a hacer entonces un ejemplo para determinar entonces vector posición, velocidad y aceleración, que son los que están en el examen. Los demás son problemas, por ejemplo, muy sencillos, que están en el libro, son de los mismos del libro, pero esto es bueno que ustedes lo entiendan, y el tema de la aceleración, de la velocidad y la aceleración, que no es un tema nuevo, es un tema de dinámica. Lo que pasa es, y de la insistencia que yo hago con los vectores posición y el tema de resolver entonces utilizando producto vectorial y todo eso, ustedes lo van a ver. Pero vamos a entender entonces mientras tanto esto que es básico. Yo aquí creo que son 6 o 7 problemas de este tipo. Ustedes me dicen si no lo entienden, porque tienen que entender, este es el básico. Si no entienden este, no van a entender entonces la dinámica que tienen todos estos problemas. Dice, calcula el grado de movilidad o el grado de libertad. Entonces, realmente es movilidad. Hay otros autores, yo inclusive en algunos ejemplos utilizo GDL. GDL. ¿Qué significa GDL? Grado de libertad. Entonces, esto clasifica la movilidad es la antítesis de las restricciones que tiene un mecanismo, o que tiene una cadena cinemática realmente, que está formada ya por eslabones que están conectados. Bien, vamos a ver. Yo tengo un mecanismo, este mecanismo que está acá. Se ve que tiene entonces 2 barras, fíjense, tiene 2 barras tiene. Y entonces tiene unos 3 nodos. Lo primero, empezando ya. Los nodos, cuando ustedes le hablen de nodos en mecanismos, son juntas. Se habla de juntas. O sea que son los nodos. Eso están claro ustedes con eso ya, con esa primera definición. Nodos es junta. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros utilizamos la ecuación de Kurzbach o de Grubel-Brel. Entonces, que es una ecuación modificada que me permite a mí entonces ya determinar la movilidad o el grado de libertad utilizando esta simple ecuación. ¿Qué dice esta ecuación? La movilidad o grado de libertad, es decir, o GDL, es 3 ¿por quién? Por el número de juntas, o el nodo, menos 1, menos 2 veces las juntas, con un grado de libertad. Un grado de libertad. Y entonces, ¿qué es un grado de libertad? O sea, ¿qué es la libertad? La libertad es la antítesis de la restricción. Si yo restringo, no tengo libertad. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes para que entiendan esta definición. Un apoyo simple. ¿Cuánto grado de libertad tiene un apoyo simple? No sé si me entienden. Vamos a ver. A ver si abro una hojita en PowerPoint. A ver si me la permite. Los micrófonos, señores. Los micrófonos en mute para... Estoy abriendo acá una hoja en Word, en PowerPoint. Entonces, grado de libertad no es el antónimo realmente de ¿quién? De restricción. Entonces, yo tengo entonces, cuando yo tengo un apoyo, realmente las reacciones, entonces, ¿qué hacen las acciones? Las reacciones restringen movimiento. Las reacciones.
O sea, yo tengo un apoyo, entonces el apoyo tiene entonces reacciones. Entonces, ¿qué hacen Vamos a ver si ya esto me permite acá. Entonces, creo que ya la tengo acá. Vamos a ver si podemos entonces. Bien, ya tengo acá. Tanto eso. Bien, ahora sí. Bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Ya abrimos. Yo tengo un apoyo simple. Esto es un apoyo simple. ¿Cuántas restricciones tiene ese apoyo? ¿Cuántas restricciones tiene ese apoyo? ¿Qué son las reacciones? ¿Qué son las reacciones? Dos restricciones. Tiene dos. Tiene una vertical y tiene una horizontal. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros entonces con las juntas o con los nodos? Es decir, lo que yo estoy diciendo es que ese punto no se puede mover ni de manera horizontal ni de manera vertical. Perfecto. Si yo tengo un apoyo móvil, por ejemplo, le pongo esto para explicarle el tema de grado de libertad. ¿Cuántas reacciones tiene entonces ese apoyo? Ese apoyo, ¿cuántas reacciones tiene? Una sola reacción, que es una restricción. Las reacciones son restricciones, o sea, yo enclavo. Entonces eso significa que yo restringo ese apoyo, ese nodo, ¿dónde? De manera vertical. Pero las rueditas dicen entonces que él se puede mover de manera horizontal. Entonces eso significa de que ese apoyo tiene entonces horizontalmente puede moverse y que puede rotar, si se puede girar. Y entonces lo mismo pasa con esto. Entonces, esos movimientos, porque yo siempre voy a tener un movimiento de traslación, que puede ser vertical o horizontal, voy a tener siempre un movimiento de rotación. Entonces, ya, en función de esos, yo tengo de cómo se mueve el nodo, entonces yo tengo entonces, ¿quién? Puedo tener entonces yo grados de libertad. Entonces, es decir, él puede moverse, puede trasladarse o puede rotar. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, Mike. Si eso se entiende, volvemos acá. Entonces, y J2 entonces son aquellos nodos, pares de nodos, o sea, entonces que tienen 2 grados de libertad. Fíjense entonces que es muy difícil tú conseguir en un mecanismo 2 grados de libertad, porque 2 grados de libertad implica una traslación y una rotación. Pero existen. Y yo le pongo un ejemplo ahí donde existen. Entonces, J1 es un grado de libertad, J2 son 2 grados de libertad para el nodo. ¿Y qué es el nodo? El nodo es la junta. ¿Y qué es la junta? Realmente, la junta es el punto donde yo acoplo ¿quién? Eslabones. Perfecto. Bien. Entonces, esta es mi ecuación.
Entonces, fíjense cómo yo diferencio esto. A los nodos, entonces yo lo distingo con la letra roja. Entonces, a los eslabones, perdón, a los eslabones. Eslabones, o sea, n es el número de eslabones. Entonces, fíjense que yo tengo acá que son los rojos. Yo tengo entonces un eslabón, tengo el número 1, 1. Eso significa entonces, en la clase pasada donde tuve la interrupción realmente de que yo tengo un eslabón que es común. ¿Cuál es ese eslabón común? Es la tierra, el apoyo que yo tengo. El mecanismo tiene que estar apoyado. Entonces, esa superficie apoyada tiene entonces, forma un solo eslabón. Y ese eslabón se llama entonces, ese eslabón común se llama bancada. Esa es la bancada. Entonces yo tengo, o sea, fíjense que el nodo 1 descansa sobre la bancada y el nodo 3, este nodo, ahí no hay nada, porque los números son yo, se los coloco yo, descansa sobre la bancada. Bien, entonces empezamos. ¿Cuántos eslabones yo tengo? Entonces yo tengo una bancada, que siempre voy a tener una bancada, y le llamo 1. Entonces, fíjense, tengo ya un eslabón 1. ¿Y cuáles son los otros eslabones? Los eslabones están formados entonces son los elementos que unen a quién, a los nodos o a las juntas. Entonces yo tengo un eslabón 2 y tengo un eslabón 3. ¿Cuántos eslabones yo tengo rojo ahí? Yo tengo 1, 2 y 3. Fíjense, me parece 1, 3 acá. Ya yo definí el número de eslabones. ¿Se entiende eso? Sí, Mike. Bien. Vamos a pasar ahora a determinar los J1, que son los pares, las juntas o nodos que tienen un grado de libertad. Bien, entonces, ¿qué yo digo? ¿Cómo yo analizo esto? Yo analizo entonces, realmente, yo tengo el eslabón 1 y se conecta con el eslabón 2. Entonces, yo tengo un nodo acá. Entonces, yo digo, ese nodo, ¿cuántos grados de libertad tiene ese nodo? 1. 1. ¿Cuál es ese grado de libertad? Rotación. Rotación. Correcto. Entonces, él puede rotar. Entonces tiene 1, pero lo vieron. Es decir, yo tengo siempre que analizar el eslabón con el otro eslabón. Aunque no se ve ahí, pero ese es el análisis que se hace. Yo estoy analizando ahí el eslabón 1 con el eslabón 2 a través de un nodo o una junta. Entonces, esa junta es completa y se le llama entonces, ¿por qué es completa? Porque solamente me permite entonces un grado de libertad. Entonces, fíjense que tengo J1, lo tengo como 1 acá, 1. Entonces, fíjense, voy a este nodo. ¿Este nodo quién? Me une a quién? Al eslabón 2 con el eslabón 3. ¿Qué yo tengo en este nodo? También ese nodo lo único que puede hacer ahí es moverse, es rotar acá. Entonces, y tengo ya, ese es el 2, que el negrito, y tengo este, lo mismo pasa entonces, lo que pasa con este nodo es lo que pasa con este nodo. Entonces tengo J1 igual 3. Como no tengo ningún nodo, fíjense, ninguna junta que tenga 2 grados de libertad, entonces J2 es 0. Sustituyendo entonces me da que el grado de movilidad de ese mecanismo es 0. No tiene grado de movilidad. Preguntas hasta ahí. Todo bien. Bien, vamos entonces a este caso. Este caso, ¿qué es lo que tiene? Este caso lo que tiene, señores, es un pistón. El pistón que ustedes tienen en su cilindro es esto que está representado en los mecanismos. Y a eso se le llama en mecanismo realmente corredera. O sea, el pistón con el movimiento manivela-leva, leva-manivela, pistón, entonces me forman aquí. El pistón es el que se mueve dentro del cilindro y esa es la corredera. Eso es una corredera. Entonces, por definición, las correderas son eslabones. Por definición, las correderas son eslabones. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Ok. ¿Se entiende eso? O sea, una corredera o un pistón es un eslabón. Entonces, vamos a ver cómo yo lo interpreto acá, en este mecanismo. Empiezo entonces por mis eslabones. Tengo el eslabón bancada 1, 1. Fíjense, donde quiera que tengo la tierra, tengo entonces una bancada. Le llamé 1, 1. Porque es único, es una sola bancada. Entonces tengo ¿quién? El eslabón 2, que es este elemento, y tengo el eslabón 3. Pero, ¿qué le acabo de decir ahora a ustedes?
que la corredera es otro eslabón. Entonces yo tengo mi cuarto eslabón, me lo forma entonces la corredera. Fíjense que yo le puse aquí 4 y esta flechita, me la inventé ahí para que ustedes vean que eso se está moviendo. Y es entonces un eslabón. Entonces, ¿cuántos eslabones yo tengo? 4. Bien. Entonces por los micrófonos, vamos a determinar entonces el número de juntas, J1, completas. ¿Qué yo tengo entonces con la bancada, el eslabón 1 y el eslabón 2? ¿Qué tengo? Tengo entonces ¿a quién? Tengo un eslabón simple que es el 1, o sea, una junta simple que es el 1. Pero ¿qué pasa? ¿Con quién? Con el eslabón 2 y el eslabón 4, yo tengo entonces una bancada, una junta simple y le llamé 4 acá. O sea, bueno, sigo acá para que, como le llamé 4, entonces vamos a ver con este. Eslabón 2 con el eslabón 3 me da ¿quién? Me da la junta 2. Entonces, eslabón 3 con eslabón 1 me da la junta 3. Y tengo aquí entonces el eslabón 2 con la corredera 4 me da entonces la junta 4. Y por eso yo tengo entonces J1 igual 4 y J2 igual 0. Entonces me da que el grado de movilidad es 1. ¿Lo ven ese mecanismo? ¿Se ve? Pero el pistón tiene 2 grados de libertad porque la unión ahí No, rota y también se pasa. no, ahí se está deslizando solamente en horizontal. Correcto. O sea, yo tengo un movimiento en horizontal. O sea, fíjate que por eso te expliqué bien. El pistón rota. El pistón, el eslabón No, 2. exactamente. El eslabón 2 y el eslabón 3, pero el pistón no. Recuérdate que el pistón está en el cilindro. Aunque tú no lo veas, eso tiene o sea, el movimiento realmente no es de rotación. Tú no tienes un movimiento de rotación. Tú lo que tienes realmente, por eso se le llama corredera. O sea, tú tienes realmente es un desplazamiento. Fíjate que por eso yo le puse la flechita en dirección horizontal, indicando que realmente que ella se mueve en esa dirección. Eso es como una cremallera, o sea, pero es un pistón. El pistón se desliza realmente en el cilindro. El pistón no rota en el cilindro. ¿Se ve? Sí, se ve. Lo que pasa es que en mecánica el eslabón 2 viene siendo como la biela y la biela sí rota en el pistón. Pero no, tú tienes entonces el mecanismo que produces en la manivela. ¿Tú entiendes? Es la manivela. Ok, Es la manivela. ok. Bien. Entonces ya, eso es J1 es 4, J2 es 0. Entonces me da un grado de libertad. Vamos a ver entonces este mecanismo acá. Bien, vamos a hacer este para volver otra vez acá. Porque ya como hice uno vamos a explicar este. Dice calcular la movilidad o el grado de libertad. ¿Qué pasa entonces? Fíjense que yo tengo dos aquí. La diferencia es que yo tengo dos áreas sombreadas. Esas áreas sombreadas realmente representan un eslabón. Lo que pasa es que esos eslabones entonces están formados por 3 nodos y es un eslabón terciario. Entonces son eslabones. Yo lo trato entonces, yo lo trato como si fueran eslabones. Entonces, vamos a ver, ¿cuántos eslabones yo tengo? Entonces tengo la bancada, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, tengo el 5, tengo el 6, tengo el 7. Ahí se ve fácil. Vamos a ver entonces realmente cuántas juntas simples yo tengo, o sea, cuántas juntas completas yo tengo. Entonces tengo entre la bancada y el eslabón 2, tengo entonces una. Entre el eslabón 2 y el eslabón 3 tengo el 2. Entre el eslabón 3 y el eslabón 4 tengo el 4. Entre el eslabón 4 y el eslabón 5 tengo el 5. Entre el eslabón 5 y el 6 tengo entonces y el 7 tengo el 6. Entonces, entre el 3 y el 6 tengo el 4. Entonces, entre el 6 y el 7 tengo el 7. Y entre el 1 y el 7 tengo el 8. Entonces, tengo J1 igual a 8. ¿Se ve eso? Fíjense que yo le he dicho dos cosas.
junta o nodo une dos eslabones y así tú lo tienes que analizar. O sea, incluyendo la bancada. Entonces, en el caso de correderas, entonces tú tienes entonces realmente un eslabón. En el caso de un eslabón terciario, porque este es un eslabón binario. Se ve la diferencia entre este eslabón y este eslabón. Este es un binario, puede ser un cuaternario, dependiendo del número de juntas que tenga entonces el eslabón. O sea, es una placa básicamente. Y entonces ya sustituyendo me da entonces que el grado de movilidad de ese mecanismo es 2. Vamos a ver entonces fíjense, este mecanismo. ¿Qué tenemos nosotros? Vamos a empezar entonces nosotros por quién, por mis eslabones. Fíjense que aquí hay 3 tierras, o sea, 3 bancadas, pero es una sola bancada, un eslabón 1. Entonces tengo el eslabón 2, tengo entonces quién. Fíjense que el eslabón 2 es este eslabón completo, tengo el eslabón 3, tengo el eslabón 4. Y entonces tengo el eslabón 5, que es esta corredera, y tengo el eslabón 6, que es esta corredera. Y por eso yo tengo n igual 6. ¿Se ve eso? Sí. O sea, una corredera, que es un pistón, realmente es un eslabón. Entonces, ¿cuántas correderas yo tengo? Yo tengo esta corredera y tengo esta corredera. Entonces, vamos a ver ahora el número de juntas completas, o sea, con un grado de libertad. ¿Qué tenemos nosotros? Entre el eslabón 1 y el eslabón 2 tengo 1. Entonces, vamos a ver. Entre el eslabón 2 y el eslabón 6, ¿qué yo tengo acá? Tengo entonces ¿qué tengo? O entre el eslabón 2 y este nodo que yo tengo acá, tengo el eslabón 2 para que no se pierdan, lo llevamos así. Entonces, entre este eslabón y el 4 tengo el eslabón 3, tengo entonces la junta 3. Entre el eslabón 2 y el eslabón 3 tengo entonces, ¿quién? Tengo entonces el nodo, o sea, la junta 2, como ustedes lo quieran. O tengo entre la junta, entre el 2 y el 6 tengo el 3. No sé si lo ven, lo que yo le estoy diciendo. O sea, la corredera con ese eslabón tengo una junta. Entonces tengo el eslabón, este eslabón 2 con la corredera 6 tengo otra junta, que es la 3, como ustedes lo vean. Pero ahí hay entonces 2 juntas. Se ve. Siempre la junta es eslabones. Y entonces, como la corredera me da un eslabón, tengo entonces que compararla también. Entonces, fíjense que aquí aparecieron 2 negritos. Entonces, ¿qué pasa? Entre este eslabón, entre el eslabón 2 y el eslabón 4 que yo tengo, entonces tengo la junta 4. Entonces, ¿qué pasa? Entre el eslabón 4 y la corredera 5 tengo entonces la junta 5. Y entonces, entre ¿quién? El eslabón 1 y el eslabón 4 tengo entonces la 6. Y entonces fíjense que tengo entonces 6 junta 1. O sea, con un grado de libertad. Perdón. Y entonces, bueno, me faltó esta. Entre 1 y el 3, 7. Entonces tengo J1 igual 7. J2 es 0 y me da entonces un grado de libertad. Preguntas. Siempre, siempre, siempre vengo acá. Le voy a hacer este esquema porque si no, no lo entienden. Un nodo, o sea, un nodo tiene 2 eslabones. Eslabón de este lado y tiene un eslabón de este lado. Estas son mis J. Entonces yo siempre tengo que ver
2 eslabones para yo analizar una junta. ¿Qué pasa? Cuando tengo juntas especiales. ¿Cuáles son eslabones especiales? ¿Cuáles son esos eslabones especiales? Yo le he dicho hasta la fecha que tenemos 2 eslabones especiales. ¿Cuáles son? La bancada. ¿Y cuál es el otro eslabón especial? Y yo le he dicho entonces la corredera. Ya, eso es eso. Siempre tiene que analizar la bancada con otro eslabón. Siempre tiene que analizar la corredera con otro eslabón. Siempre, donde existan correderas. ¿Se ve? No. ¿Entienden eso, señores? Un juego antes. Los micrófonos. Bien. Entonces, visto esos 4, vamos a pasar entonces a otro grupo que lo seleccioné por acá, que son mucho más complejitos también. Vamos a ver. A ver si me permite esta máquina. Vamos a ver. Acá tengo creo que 2 adicionales. Díganme si ven. Se quedó ahí un poquito, sí, pero se ve, ¿verdad que sí? Vamos a ver. Se ve, ¿verdad? Vamos a verlo. Fíjense de antemano. ¿Qué yo estoy mirando en este mecanismo? Los puntitos, ¿qué son los puntitos? Los puntitos son, ya saben, los puntitos son los nodos o las juntas. Entonces, yo tengo ahí 2 eslabones que son entonces que tienen 3 nodos terciarios. Entonces, fíjense que son el 3 y el 7, que yo lo identifiqué. Y después tengo entonces, fíjense que tengo una rumba de quién, de bancadas, o sea, de puntos de bancada, que me dan entonces siempre quién, me están dando siempre el eslabón 1. Perfecto. Bien. Entonces, fíjense, le he dicho hasta el momento aspectos importantes para entender este tipo de problema y no tener problema en el análisis, porque es un jueguito, pero el jueguito tiene que tener reglas. Corredera es un eslabón, ya lo saben, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una junta que me forma 2 eslabones y tengo la bancada que es un único eslabón, que es el 1 siempre. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando tengo un nodo, oigan esta regla. Cuando tengo un nodo que une más de un eslabón, entonces a ese número de eslabones yo le quito 1. Entonces, o sea, la junta, cuando estoy analizando las juntas, cuando una junta une más de 2 eslabones, entonces le quito entonces a esa junta le quito 1. ¿Dónde ustedes están viendo acá realmente? ¿En cuáles juntas están viendo la unión de más de un eslabón? En el esquema, en el mecanismo. Entre 4 y 12. Entre 4 y 12 son 2, Álvaro. No puede ser entre 4 y 12. Son 3 que tienes que ver. Te faltó 1. Estás ahí, pero te faltó 1. ¿Cuál te faltó ahí? 4, 12. Un 3, que no se ve bien el número. Ese es el 3. Ese es el 3. Un terciario que hay ahí. Entonces, fíjate que tú tienes, entonces, como tú estás diciendo, tú tienes ese nodo que está acá. Ese nodo que está acá realmente te une entonces a quién? A este eslabón y a este eslabón. Es decir, lo voy a colocar acá. O sea, ese nodo, vamos a ver cómo lo... Ese nodo, este eslabón, o sea, ese nodo une a ese eslabón, a este eslabón y a este eslabón. Entonces, ¿cuántos eslabones hay ahí? 3. Entonces, 3 menos 2, 1. Me da entonces una junta doble. ¿Se ve?
Esa es la otra regla para analizar entonces los ejercicios de esto de... Fíjense, y yo se lo pongo acá. Cuando hay una junta que conecte más de 2 eslabones, se le resta 1. Entonces, vamos a ver entonces. Empezamos nosotros con nuestro jueguito. Entonces, ¿qué yo tengo? Voy a definir el número de eslabones. Entonces, tengo ya el eslabón 1, donde quiera que está la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Tengo entonces este eslabón, que es el 2. Tengo entonces 3, 4, 5, 6, 6, 6. ¿Cuál fue que yo dije? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Tengo el 7, tengo el 8, tengo el 9, tengo el 10. Entonces tengo el 11. ¿Y cuál fue el 12 que yo saqué acá? Vamos a anotarlo. A veces tú lo sacas. El 12 es la bancada de arriba, ¿no? Se contó la bancada de abajo, pero no la de arriba. No, no, no. Una bancada es 1. Ok. Bien, vamos a borrar entonces para marcarlo. Empezamos. Vamos a marcarlo ahora. Tengo entonces un eslabón, ¿verdad que sí? Tengo este. Tengo este. Entonces tengo este. 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 Y tengo este. ¿Cuánto hay ahí? Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. N igual 12. Preguntas. Ya tengo entonces el número de eslabones, 12. Vamos a contar entonces las juntas. Entonces, fíjense, ¿cuántas juntas yo tengo? Tengo entonces... 14. ¿Cómo? 14. 14. Entonces tú la contaste ya. 1, 2. Sí. O sea, 3. Tengo entonces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 fue con esta, ¿verdad que sí? Pero vamos a verla acá. Yo tengo entonces entre esta me une este eslabón. Esto me une este eslabón. Vamos a quitarle entonces los verdecitos ahora. Vamos a contarla. La J1. Entonces tengo, voy a dibujar con este azulito. Vamos a ver. Tengo entre el 1 y el 2 tengo 1, ¿verdad que sí? Entonces aquí está 1. Tengo entonces entre el 2 y el 3 tengo entonces 2. Entonces tengo entre el 3 y el 4 tengo entonces, vamos a poner acá, entre el 3 y el 4 le puse 3 acá, a este. O sea, entre el 3 y el 4, que es este, le puse entonces, no, el 3 no sé cuál es, le puse 3 a este. Vamos a ponerle 3 a este. Bien. Entonces terminé acá. Pero miren este entonces. Este conecta a quién. Entonces este conecta 1, 2 y 3. 3 eslabones. 3 menos 1, 2. Entonces sería entonces este 3, 4 más 1. Lo pongo así. 4 más 1. Este nodo. Entonces tengo entre este y este. ¿Qué tengo? Tengo el 5 acá. Tengo entonces entre este y este tengo el 6. Entre este y este tengo el 7. Entonces, entre este y este tengo entonces el 8 acá.
Entre este y este tengo el 9. Le cambié los números acá, pero no importa. Entre este y este tengo entonces el 10 acá. Entonces, entre este, ya tengo entonces el 7 con el 8, me da este. Entonces tengo el 7 ¿con quién? Con el 9. Con el 9. Tengo entonces, eso es 10, 11. Tengo entonces, entre el 9 con el 10 me da entonces el 12. Entonces tengo el 10 con el 1 me da entonces el 13. Y entonces tengo aquí este con este me da el 14. Este con el 1 de acá, este con este me da el 14. Entonces sumé 14 más uno que tengo acá, de chepa acá, entonces me da 15. Fíjense que no marco para tener la secuencia porque la secuencia es la que yo coloco acá, la suma. Entonces cuando tengan ese caso, yo les recomiendo que pongan su número, pero le pongan entonces más 1. Entonces, para que así no se pierdan. No tengo J2 y me da entonces un grado de libertad de 3. Explíqueme por qué se puso 4 más 1. Porque tengo aquí, esto es un eslabón que te conecta, es un eslabón doble. O sea que tiene entonces, tiene 2 grados, no tiene 2 grados de libertad, sino realmente es una junta doble. Una junta doble. Entonces, ¿por qué? Vale doble. Cuando hay juntas que conectan más de 2 eslabones, se les resta 1. ¿Cuántos eslabones te conectas? Recuérdate, te conecta este eslabón con este eslabón con este eslabón. Hay 3 eslabones. Entonces, como yo tengo 3 eslabones, le quito 1 y me da entonces una junta doble. Perfecto. La cuarta es una junta doble. Entonces, tengo la cuarta más 1. Como es doble, para yo no poner 5 o 6, ¿tú entiendes? Entonces, le coloco 4 más 1, para no confundirme. O sea, el natural de ella le sumo 1. Ya siempre lo hago así. Y así no me pierdo. Al final, fíjate que al final llegué al 14, que es la suma siempre, porque yo estoy sumando siempre y llego al número. El número que yo coloco en la variable es la suma. Entonces ya, como tengo un 1 suelto por ahí, le sumo entonces 1. Bien. Vamos a ver este caso. El micrófono ahí. Gustavo. Bien, vamos a ver este caso. ¿Qué dice? Determinar el grado de libertad. Fíjense que en algunos casos yo tengo M, en otro entonces tengo grado de libertad. Aquí en estos problemas utilicé entonces grado de libertad. Entonces, para después venir entonces vamos a hacer para venir entonces vamos a hacer el tercero para venir al segundo. Porque este es interesante. Bien. Entonces, lo mismo, vamos a determinar entonces el número de eslabones. ¿Cuántos eslabones yo tengo? Mi bancada tengo 1, ¿verdad que sí? Entonces tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo entonces una corredera acá. Entonces, y tengo este eslabón que está acá, que es la placa. Tengo entonces el eslabón, ¿cuánto? El eslabón 6. Entonces, ya tengo número de eslabones 6. ¿Se ve entonces? Eso. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver acá. Ahora contar los J1. ¿Qué tengo entonces? Tengo el 1 con el eslabón 2, me da entonces la junta 1. Entonces, tengo el eslabón. Entonces, fíjense acá. El eslabón, este nodo, ¿cuántos eslabones conecta? Este nodo, ¿cuántos eslabones conecta? 3. Que conecta 3. Entonces, fíjate que yo tengo el 2 más 1.
que sería mi nodo, mi junta 2. Fíjate que le dejé el 2, el 1, puse la secuencia, pero le añadí 1. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo entonces, vamos a ver. Tengo este nodo, ¿con quién? Con el eslabón 3 me da entonces ¿a quién? Me da el 3. Me da la junta 3, pero tengo entonces realmente ¿a quién? Al nodo con la corredera me da el 4. Y tengo ya el 5 entonces, que es este nodo. Entonces, tengo entonces 5, ya me queden 5 y entonces tengo 5 más 1, me da 6. Entonces, eso es J1. Ahora bien, J2. Entonces, este mecanismo, señores, que ustedes ven acá, este mecanismo, tiene entonces una corredera y él puede entonces, el mecanismo puede entonces, ese nodo puede entonces, tú puedes tener ahí, por definición, según la definición, puede entonces rotar. Y tienes entonces un J2, ahí te aparece entonces J2. Y entonces ya el grado de libertad es este número que da cuando sustituye G de L igual 3. Eso, cuando ustedes vean los eslabones y ven la teoría de los eslabones, entonces es tú tienes entonces, puede tener rotación y puede tener entonces, él se puede mover y puede rotar el punto. Entonces, y ahí ya tiene determinado un caso con J2. Ese es por definición. Eso es por definición, que es un J2. Preguntas. Si no tienen preguntas, pasamos a este ejercicio. Vamos a ver este. ¿Qué yo tengo acá? Fíjense que yo tengo varias correderas y tengo entonces realmente, tengo un eslabón que tiene más de un nodo. Vamos a ver entonces el número de eslabones que yo tengo. Tengo la tierra, que es 1. Entonces tengo el 2, realmente, que es la corredera. Entonces tengo el eslabón 3. Tengo acá, perdón, este eslabón 3. Tengo este eslabón 4. Tengo el eslabón 5. Tengo el eslabón 6. Tengo entonces la corredera 7. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces el 8. Tengo el 9, esta corredera. Entonces, ¿y cuál tengo? Tengo entonces, y este que es el 10. No sé cómo lo marqué acá porque no se ve. 10. Entonces, tengo 10 eslabones. Perfecto. Vamos a ver entonces los J1. ¿Cuáles son los J1? Fíjense que aquí yo tengo entonces, ¿cuántos nodos unen más de un eslabón? Este nodo y este nodo. Entonces, ¿qué yo tengo? Vamos con los J1. Tengo entonces 1. Tengo entonces, ¿quién? El 1 con el 3, tengo el 1 con el 2, con la corredera, tengo 1, 2. Entonces, acá tengo entonces, fíjate, el 3, le sumo entonces 1. Pero fíjate que entonces tengo acá 4, tengo el 5 y al 5 le sumo entonces 1. Y tengo entonces 5. ¿Cuál fue el 6 que yo puse? El 6. ¿Dónde está el 6? Este es el 5. Este es el 6. Me parece a mí aquí, 6. Entonces, vamos a ver. Tengo
este eslabón con la corredera, o sea, el 1 con el 2 me da el 1, o sea, el 1. Me da entonces la corredera con el eslabón 3, me da el 2. Entonces tengo 2. Este tengo el 3 más 1, que es este. Tengo el 4. Tengo el 5 más 1. Bueno, tengo entonces la corredera con el 5 con la corredera, entonces me da ¿quién? Me da entonces el 6. Y aquí tengo también el 7 con la corredera y tengo entonces los 3 que tengo, entonces me dan el... Este es el 7, entonces me da el 8. O sea, tengo este con la corredera, me da aquí tengo uno que es 8 más 1 y tengo entonces el de la corredera, que es entonces ¿cuál? Tengo entonces el eslabón con la corredera, tengo 9. Fíjense que siempre yo tengo con la corredera, tengo 1. Entonces, tengo 9 y tengo ¿cuántos 1 tengo? Entonces tengo este 1, tengo este 1 y tengo este 1. Tengo 3 1 sueltos, me da 12. Entonces el J2 es ¿cuánto? 0. Y eso da entonces un grado de libertad. Preguntas. Preguntas. Bien. Si no tienen preguntas con respecto a los grados de libertad, pasamos entonces a otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Este problema, que sí es ya el análisis cinemático y dinámico, el análisis cinemático y dinámico de un mecanismo. Abran aquí un poquito la mente, señores, porque son 8 hojas de cálculo que hay acá. En un mecanismo sencillo, le puse un mecanismo sencillo de 4 barras. Es el mismo que ustedes tienen en el examen. Vamos a ver. Miren. Y este es el mundo de los mecanismos. Dice, la barra AB, esta barra, o sea, ¿por qué es un mecanismo de 4 barras? Lo primero que tenemos que entender, o sea, ¿por qué es un mecanismo de 4 barras? O sea, porque yo tengo un eslabón realmente que es el eslabón la bancada. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Ya por eso es 4 barras. O sea, entonces tiene 4 articulaciones. Entonces, pues la bancada me da una articulación. Tengo la articulación en A, la articulación en B, la articulación en C y la articulación en D. Gira a una velocidad angular. Velocidad angular. Entonces, velocidad angular realmente... ¿Qué es velocidad angular? Velocidad angular es una rotación. O sea, cuando yo hablo de velocidad angular, yo estoy definiendo realmente la trayectoria de un punto en un círculo. ¿Se entiende eso? Sí, Mike. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad lineal es tangente a esa trayectoria en un punto. Es la centrífuga. O sea, esta es velocidad angular, esta velocidad que me define una rotación. Ahora, la lineal es siempre tangente ¿a quién? A la descripción del círculo. Perfecto. Entonces yo tengo en un movimiento circular, yo tengo siempre asociado ¿quién? Una velocidad lineal. Correcto. Cuando ustedes vean, o sea que esto es parte de mecanismo, pero nosotros lo vemos realmente en diseño, todo el tema de los elementos de transmisión de potencia, por ejemplo, y en los engranes, cuando estamos acoplando realmente, si bien yo tengo velocidades angulares en la circunferencia de paso, que son circunferencias imaginarias, donde yo tengo un punto de contacto, ahí yo digo que en ese punto de contacto de las dos circunferencias de paso, acá yo tengo entonces una velocidad lineal.
si bien ellos están girando los engranes, yo tengo una velocidad lineal. Esa velocidad siempre es perpendicular y es tangente ¿a quién? A un vector, y ese vector en este caso me lo define ¿quién? El radio. O sea, porque yo estoy girando en un círculo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un radio. Y entonces esa velocidad es una velocidad lineal tangente a eso. Y aquí yo tengo una velocidad angular. Si ustedes entienden eso de manera sucinta, clara, siempre le he dicho a los estudiantes, entender el movimiento circular en mecánica es fundamental. Fundamental. Porque tú transmites potencia, hermano, transmite torque. Y básicamente es eso. Tú entender qué es la velocidad lineal y qué es la velocidad angular. ¿Lo tienen claro? Porque lo voy a representar ahora eso. Sí. Sí, maestro. O sea, la velocidad lineal, en definitiva, la angular. ¿Qué es la velocidad angular en definitiva? Realmente, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es velocidad? Velocidad, recuérdense que es distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, ven acá, usted me preguntará, me pueden preguntar a mí, pero ¿cuál es la distancia que yo tengo entonces en el círculo? La distancia que yo tengo, si este es el punto 1 y este es el punto 2, realmente la distancia que yo tengo en el círculo es ese segmento de arco. Ya, ese es el segmento de arco. Entonces, porque yo lo que estoy un punto que está rotando, que se está moviendo en un círculo. ¿Y qué es lo que describe? No me describe el D, por ejemplo, con el tema de las coordenadas X1 y X2. Me define realmente es un perímetro, una porción de un perímetro que es un arco. Entonces, pero ya yo sé, asociado siempre a un movimiento circular, ¿existe quién? Existe una velocidad lineal y esa velocidad lineal realmente yo, si bien la velocidad angular la defino en RPM, que es revoluciones por minuto, la puedo definir también en radianes por segundo. Eso es, siempre que le hablan ustedes de radianes por segundo y de quién, y de revoluciones por minuto, le están hablando de quién, de una velocidad angular. Ahora, cuando yo le digo a ustedes velocidad en metros sobre segundo, hermano, eso es velocidad lineal. Entonces, y eso es en el movimiento circular, en el movimiento rectilíneo uniforme, esa es la misma velocidad. Es una velocidad lineal. Sigue una línea recta. Puede ser horizontal, puede ser vertical. O puede ser en el eje Z, no importa. Pero sigue una línea. Entonces, importante, todo movimiento circular tiene asociado, toda velocidad angular tiene asociado entonces una velocidad común, una velocidad lineal. Bien, entonces borramos acá. Entonces yo le estoy diciendo acá, fíjense que la barra AB, vamos a ver, esa barra tiene entonces una velocidad angular. ¿Qué significa eso, señores? Si yo le estoy diciendo que esa barra tiene una velocidad angular de 9 radianes por segundo, eso significa que esa barra está rotando. Esa barra rota. O sea, tiene un movimiento circular. Existe un par ahí que me está poniendo eso a mover. Yo no sé quién lo produce ese par, no me interesa. Yo lo que sé es que yo generé ahí un movimiento circular. Y eso entonces se está moviendo. Fíjense que yo tengo radianes por segundo. Eso es velocidad angular. Puede ser entonces, si me dan entonces siempre, y en mecánica también, o sea, cuando nosotros hablamos de W, hablamos entonces de velocidad angular en radianes por segundo. Cuando hablamos de n minúscula, hablamos entonces de velocidad angular, pero en revoluciones por minuto. Bien. Entonces, en sentido antihorario. Fíjense que yo les representé acá que eso está girando en sentido antihorario. Bien. En sentido y una aceleración angular. Ah, pero fíjense entonces que la barra AB define también, tiene una aceleración. Si tiene una aceleración, señores, ¿es por qué? Es porque realmente
esa velocidad está cambiando en el tiempo. ¿Eso se entiende? No es constante. ¿Y qué significa eso? Si tiene una aceleración en un movimiento circular. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene una idea? Haga la pregunta de nuevo. O sea, fíjate que yo te dije aquí que la barra AB tiene una velocidad angular de 9 radianes por segundo. Y aquí yo te digo que la barra AB tiene una aceleración de 20 radianes por segundo. ¿Qué significa esa vaina entonces? ¿Qué significa eso en un movimiento circular? La velocidad va cambiando, va aumentando. Lo dijiste bien al principio, pero lo dañaste al final. Que va aumentando, no. Me dijiste al principio va cambiando, sí. Pero en el movimiento circular, a eso que tú le llamas cambiando, significa que está oscilando. Entonces, esa oscilación te produce entonces realmente ¿quién? Te produce entonces la aceleración, porque tú no tienes entonces una velocidad angular constante. Entonces, ella está oscilando. Entonces, cuando tú veas ese asunto, mira, tengo un movimiento oscilatorio. Eso significa entonces que puede aumentar, puede disminuir. Es decir, tú tienes oscilaciones. Y esas oscilaciones entonces te generan a ti ¿quién? Te están generando entonces una aceleración angular. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien. Entonces ya sabemos estas dos cosas, porque tú me puedes decir, cónchale, pero la pregunta se la digo porque ustedes no me la hicieron, pero ven acá, si tiene una velocidad y después me dice que tiene una aceleración. Lo que pasa es que esto realmente, eso está haciendo esto, señores, está oscilando. Esa barra está oscilando. Entonces, por eso es que tiene aceleración. Si no tuviera aceleración, ella se mantuviera como quién, como el giro de la manecilla de los relojes que tenemos nosotros, a una velocidad constante. Entonces, realmente ahí no hay aceleración. Si los relojes, cuando los relojes se aceleran, es porque entonces la aguja, ¿qué empieza a hacer la aguja entonces? Se empieza a mover más rápido de la cuenta. Entonces ya entra en una oscilación. Entonces, si hay oscilación, ya se rompió el equilibrio de la velocidad constante. Entonces, porque siempre velocidad. ¿Qué es velocidad? Velocidad es ¿quién? Es el movimiento de una posición o de un punto. Si una posición realmente yo lo tengo en movimiento lineal o ya sea una elevación. Y entonces en el movimiento circular tengo un punto en un círculo. Entonces la aceleración no es más que la derivada, siempre va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si la velocidad es constante, aunque sea angular, entonces la aceleración entonces es cero. Entonces también en sentido antihorario. Entonces fíjense todas las cosas que me están pidiendo. Determinar las aceleraciones de la barra, de esta barra y de esta barra, o sea, de la barra BC y de la barra CD. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este problema. O sea, cómo ustedes lo entienden. Cómo yo lo resuelvo. Es un problema clásico de un mecanismo de 4 barras. Bien. ¿Cuáles son las fórmulas que ustedes tienen ya que conocer para velocidades y aceleración? Son estas fórmulas, no hay más nada ya. Son estas fórmulas. ¿Qué dice? La velocidad de un punto es igual a la velocidad del otro punto más ¿quién? Más la velocidad de ese punto con respecto, que es una velocidad relativa, del punto que yo quiero con respecto al otro punto. Ya, eso es velocidad. ¿Y por qué en mecanismos utilizamos ese asunto? Porque yo tengo un eslabón y el eslabón tiene ¿qué? Tiene 2 puntos. Y esos puntos, ¿cómo se llama un eslabón, por ejemplo, de 2 nodos? O sea, un eslabón de 2 nodos. Tiene 2 puntos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo debo conocer esas velocidades? Porque posiblemente la velocidad de un nodo, o sea, una junta, un eslabón, es diferente a la velocidad del mismo eslabón, pero del otro
o sea, del otro nodo. Entonces, por eso se utiliza, o sea, por eso es importante esa definición. La velocidad de un punto con respecto a otro es la velocidad de ese punto más la relación de velocidad de ese punto con respecto a el punto que yo tomo como referencia. Pero aquí entonces, ¿qué yo tengo? ¿Cómo yo determino la velocidad de f? O sea, eso es si le pongo aquí final menos inicial, entonces final menos inicial. ¿Cómo yo determino esto? Entonces siempre va a ser por esta definición. ¿A qué va a ser igual? Fíjense que esto es ¿quién? Esto es una velocidad como lineal o angular. Esta velocidad que yo tengo acá es lineal. Entonces va a ser la velocidad angular por ¿quién? Por un vector. Y ese vector fue lo que habíamos hablado. Y ya ustedes, es el vector posición. Por eso a ustedes en los ejercicios de mecánica, yo lo pongo a trabajar a ustedes con los vectores de posición. Porque es uno de los conceptos que más se utiliza. Y sobre todo trabajarlo entonces desde el punto de vista vectorial. O sea, del punto de vista del producto vectorial. Entonces, ¿qué significa este muchachito que está acá? Ah, que mira, la velocidad relativa de un punto con respecto a otro no es más que un producto vectorial. Un producto vectorial. Entonces, ¿qué significa que es un producto vectorial? Que eso me da un vector. Entonces, eso significa que para yo resolver entonces esto, para yo conseguir la velocidad de un punto con respecto a otro, yo tengo que resolver ¿quién? Un determinante I, J y K, donde yo tengo entonces W, X, W, Y, W, Z. Y tengo entonces RFI en X, RFI en Y y RFI en K. ¿Se entiende la fórmula de eso? No tiene que embotellárselo. Eso es simple y llanamente siempre van a ser en todo. Siempre que usted tenga mecanismos, o sea, tenga dinámica, entonces esas son las fórmulas de las velocidades. Vamos a ver entonces la fórmula de aceleración. Lo mismo, fíjense, la aceleración lineal va a ser la aceleración de un punto, o sea, la aceleración de un punto es la aceleración del punto de referencia más la aceleración de ese punto con respecto a esa referencia. Entonces, ¿cómo yo determino realmente esa? Fíjense que el problema es siempre determinar la aceleración y la velocidad con respecto al punto de referencia. Entonces, ¿cómo la determino? Ah, aquí yo tengo entonces aceleración angular. Entonces, ¿por quién? Por un vector posición. Fíjense, el vector posición. ¿Y qué tengo acá? Tengo entonces un producto vectorial. Menos siempre una fórmula W, que es la velocidad angular al cuadrado. ¿Por quién? Pero aquí es un producto escalar. ¿De quién? De R del vector posición del punto que quiero con respecto al punto de referencia. Y esas son las dos grupos de fórmulas que nosotros vamos a utilizar en todos los problemas de mecanismo. Para determinar aceleraciones, esto es por un método simple. Es lo más, hay otros métodos ya que son mucho más complejos, pero este método está familiarizado con lo que nosotros vimos en los cursos de dinámica y por eso a mí me gusta. Además porque lo empleo en dinámica, o sea, y ya tengo experiencia trabajando entonces, tenemos experiencia trabajando entonces con los vectores de posición. ¿Qué es un vector posición? ¿Quién me dice lo que es un vector posición? Siempre un vector posición es el vector me define la trayectoria de un punto con respecto a otro. Y siempre las coordenadas de un vector posición van a ser ¿quién? Coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Eso es siempre cuando calculamos ese asunto para nosotros determinar los esfuerzos. Así que yo se lo determino o para determinar sistemas equivalentes. Bien, visto eso entonces, importante este asunto. Fíjense esto, siempre que ustedes tengan este asunto en la bancada, esos puntos, el A y el D, entonces, ¿qué? Eso no se mueven. O sea, ese punto no se mueve de ahí, ni ese punto se mueve de ahí. Entonces, ¿qué significa? Que su velocidad y su aceleración, ¿cómo serán entonces? 0. Bien, entonces, visto esto, ya vamos a empezar. Les recuerdo este asunto. Esta es la que yo utilizo. Hay autores que utilizan, por ejemplo, contrario. Yo siempre utilizo, y ustedes lo recuerdan esto, el I, J y K.
Entonces, I es X, recuérdense, el vector unitario en la dirección X, el J el vector unitario en la dirección Y y el K es el vector unitario en la dirección Z. Entonces, positivo en este sentido, ¿qué significa? Que I por J me da ¿quién? I por J. Si yo multiplico I por J, ¿qué me da? K positivo. K positivo. Entonces, si multiplico J por K, ¿qué me da? El que me queda, el que sobra. Si estoy multiplicando este por este, me queda este, y ese es positivo. Si multiplico J por K, me sobra I, el que me queda, me da en I. Entonces, si multiplico K por I, me sobra J. Si multiplico I por J, me da K, entonces positivo. En sentido contrario sería entonces todo negativo. Si yo multiplico entonces J por I, me da menos K. Eso es lo que significa eso. Hasta ahí estamos claros. Hasta ahí ustedes también, ¿verdad que sí? Sí. O sea, hasta ahí está muy bien. Vamos a llevarlo el pasito acá esto. Entonces, fíjense, yo voy a analizar entonces quién, la barra AB. O sea, análisis barra AB. ¿Qué yo tengo en la barra AB? La barra AB se está moviendo. No se está moviendo, realmente la barra AB está oscilando. La barra AB está oscilando. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que está oscilando? ¿Por qué yo le digo a ustedes que está oscilando? Por el cambio de la aceleración. Porque tiene aceleración. No, por el cambio de la velocidad que te da una aceleración. O sea, porque tiene aceleración. Entonces esa barra está oscilando. ¿Qué significa? Que ella tiene realmente un movimiento oscilatorio, básicamente. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo otra vez acá y definimos nosotros algo que a ustedes no les gusta mucho, pero lamentablemente es así. Porque no hay de otra. Yo defino entonces unos puntos de coordenada. Utilicé entonces siempre con el punto donde yo tomo referencia. Entonces en estos problemas yo lo fijo entonces como mi centro del sistema de coordenadas. En este caso tengo entonces A. Tengo entonces 0, 0, 0 y tengo entonces B. Si ustedes se fijan, vamos a ver a B. Si yo tengo A por acá, fíjense A por acá. Entonces, ¿qué tengo? En Y, ¿qué tengo en A? Tengo punto 3 positivo y entonces en X, ¿cuánto tengo? Punto 4, pero negativo. Fíjense que fue lo que yo puse acá. Menos punto 4 más punto 3 y Z en K. Y 0 en K. ¿Se ve eso? En Z, perdón. Sí, Mike. Bien. Entonces, fíjense algo ya. Si tengo una velocidad angular, entonces debe aparecer ¿quién? Una velocidad lineal. Y esa velocidad lineal, ¿cómo es, señores? Esa velocidad lineal tiene que ser perpendicular a la trayectoria que tiene, a ese radio que define entonces la velocidad angular. Entonces yo defino, fíjense, mi vector velocidad lineal. ¿Se entiende eso? Sí, Mike. Bien. Entonces, visto eso, ya yo voy a formular entonces ¿quién? Yo quiero mi velocidad en B. ¿Por qué yo quiero la velocidad en B, señores? Porque la velocidad en A ya yo la tengo. La velocidad en A, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces tengo velocidad en B. Velocidad en B va a ser la velocidad en A. ¿Pero quién? Va a ser entonces, como yo estoy referenciando, entonces la velocidad de B. O sea, la estoy referenciando con A, entonces tengo velocidad de B con respecto a A. Entonces eso me da ya la velocidad, el vector velocidad. ¿Qué significa la flechita arriba? Mi hermano, significa que usted va a conseguir no un escalar, usted va a conseguir un vector. La velocidad es un vector. Ahora bien, ¿dónde está el problema? El problema está en B sobre A. O sea, eso es la velocidad de B con respecto a A. ¿Pero a qué es igual la velocidad de B con respecto a A? A sería entonces, por definición, ¿a quién? A la velocidad angular a B, ¿por quién? Por el vector posición. Eso es vector posición de B con respecto a A. Bien, ya yo le definí a ustedes velocidad en A igual 0. Entonces, ¿a qué es igual el vector posición? Ese vector que yo tengo, este vector que yo tengo. Yo tengo entonces sería coordenada final menos coordenada inicial. Entonces, menos 0.4 menos 0 en I, más 0.3 menos 0 en J, más 0 menos 0 en K. Y tengo entonces, ¿quién? Tengo que mi vector posición de B con respecto a A es ¿quién?
es menos 4 en I más 0.3 en J más 0 en K. Y ya yo tengo mi vector posición. Miren entonces, ¿qué pasa? Y aquí es algo que ya también lo hemos nosotros definido. Yo necesito conocer, es el vector de la velocidad angular AB. Es un vector, porque esto es un vector. Es un vector. Y un vector genérico tiene ¿cuántas componentes? Tiene una componente en I, tiene una componente en J y tiene una componente en K. Bien. Entonces, ¿qué pasa? A mí me están dando una velocidad angular de AB. Pero, ¿cuál sería el vector de esa velocidad? ¿Cuál sería el vector? Sencillo. Sencillo. Miren acá. Si usted pone su mano derecha, agarra su mano derecha y pone los 4 dedos juntos sin el pulgar saliendo hacia usted y gira A con respecto a B, entonces, ¿hacia dónde tú vas a tener entonces? ¿Cuál sería? El pulgar, ¿hacia dónde saldría? ¿Saldría hacia dónde? Hacia tu cara, ¿cierto? Se ve eso, lo hicieron ese... Hacia afuera de la hoja. Hacia afuera de la hoja. Y hacia afuera de la hoja es Z. ¿Por qué Z? Porque esto está en el plano. Entonces, esto es Y. Y esto es ¿quién? X. Entonces, fíjate que esa velocidad yo la convertí ya en un vector. ¿Y cuál es el vector? Ese vector es WAB, es ¿cuánto? Es más 9K. Fíjate que yo le puse positivo, no importa. Pero para mí está saliendo positivo. Y entonces ya la puse que sería más 9K. Ya con eso ya yo tengo ¿quién? Ya yo tengo el vector velocidad angular AB. El signo no importa, si usted la pone negativo, cuando usted calcula entonces le va a decir entonces si es positivo o si es negativo, pero bueno, aquí asumimos que es positivo saliendo. ¿Y por qué? Por lo que nosotros estamos acostumbrados. Ponemos siempre el K hacia nosotros. Entonces, si eso es así, ya yo puedo resolver entonces este producto vectorial. ¿Qué es este producto vectorial, señores, que está acá? ¿Y cómo yo lo resuelvo? Se lo recuerdo. Yo para resolver un producto vectorial, realmente que es el producto cruz, tengo entonces un determinante I, J y K. ¿Y qué tengo? Tengo 0, 0. Entonces, ¿quién es W? W solamente tiene componente ¿dónde? En Z. Y es Z, si tiene componente en Z es K, entonces 9. Mírenlo acá. Y tengo entonces mi vector posición que está perfectamente definido. Punto 4 en I más punto 3 en J más 0. Y ya resuelvo ese determinante. ¿Cuánto me da ese determinante? Me da entonces menos 2.7 en I menos 3.6. Y ese realmente es el determinante W, el vector WAB por RBA. Entonces, ¿a qué sería ya mi velocidad en B? Fíjense que mi velocidad en B es la velocidad lineal en A, que es 0, por eso. Y eso me queda entonces que la velocidad en B es 2.7 en I menos 3.6 en J. Esa es la velocidad ya. ¿Qué significa ese asunto, señores? Que B tiene una velocidad en una dirección X y tiene componente de su velocidad en X y en Y. O sea, que ya no se está moviendo ni vertical ni horizontalmente, sino que ya se mueve realmente, cada punto define entonces una componente en X y una componente en Y. ¿Se entiende eso? Sí, man. Ya yo determiné entonces esa velocidad. Fíjense que ya, si ustedes se fijan, la barra AB está completa en términos de la velocidad. ¿Por qué? Porque ya yo tengo la velocidad angular y tengo entonces ya su velocidad lineal. O sea, ahí está. Tengo las dos velocidades. La velocidad en A es 0, la velocidad de B fue la que yo determiné y tengo entonces la velocidad entonces de A y B, que es la angular de ese eslabón. Bien. Entonces seguimos. Vamos entonces ahora a hacer el análisis de la barra BC. ¿Cuál es la barra BC? Fíjense, la barra BC es esta barra. Entonces, ¿a quién yo quiero? Evidentemente yo quiero la velocidad de C. ¿Con respecto a quién? Con respecto a B.
Bien, entonces para eso hago lo mismo. Definimos primero lo que yo ando buscando. Fíjense este esquema. Entonces aquí, yo le pregunto a ustedes, fíjense algo importante. Que aquí realmente nosotros hemos definido que la velocidad en C, fíjense cómo yo la dibujé. Yo le he dibujado realmente que esa velocidad es una velocidad que está en la dirección X. Y está en la dirección X, ¿por qué? Porque fíjense que yo tengo, miren cómo es la barra CD, es una barra completamente vertical. Entonces, perpendicular a ella, yo tengo entonces, ¿quién? La velocidad en C. Entonces, para mí, si esto es perpendicular, entonces esta velocidad aquí va a ser ¿quién? Va a ser siempre una velocidad como. Va a ser entonces una velocidad en X. Por eso entonces yo dibujé la velocidad en C como una velocidad en X, acá, en este esquema. Eso es para que ustedes interpreten. Entonces lo mismo, ¿qué tengo? Tengo entonces, tengo que definir siempre un vector posición de C con respecto a B. Entonces tengo mi coordenadas de inicio en B, fíjense que la fijé ahora en B, 0, 0, 0, y las coordenadas entonces de C, ¿a quienes van a ser igual? Van a ser 0.4 más 0.8 me da 1.2, y esta distancia que está de acá a acá, fíjense, la de C. ¿Cuál es la distancia de C? Si ustedes se fijan, como esto es 0.6 menos 0.3, me da entonces que esto es 0.3, esa distancia de acá a acá. Entonces ya yo tengo definido el vector posición, el punto de coordenada. Entonces ya que tengo lo mismo, velocidad en C, ¿a quién va a ser igual? Como yo estoy tomando como referencia a B, entonces sería velocidad en B más la velocidad de C con respecto a B. Pero la velocidad de C va a ser la velocidad de B, pero yo tengo entonces siempre que la velocidad de C con respecto a B sería la velocidad angular, pero el producto vectorial de C con respecto a B. Pero yo defino entonces mi vector posición, que es 1.2 menos 0, 0.3 menos 0 en J y 0 menos 0 en K. Y yo tengo entonces mi vector posición de C con respecto a B, que es 1.2 en I más 0.3 en J más 0 en K. Entonces ya yo tengo, ¿a qué va a ser igual la velocidad en C? Ya yo tengo entonces la velocidad en B, que es esto, y resuelvo este determinante, el WBC por el RCB. Y entonces, ¿qué me da esto? Ese determinante, fíjense acá, ese determinante me da, entonces fíjense que acá yo no tengo la velocidad angular de la barra BC. O sea, la única velocidad angular que yo tengo es la de la barra B. Entonces es una incógnita, la velocidad angular de la barra BC. Entonces la dejo como expresado como incógnita. Fíjense que entonces acá en mi determinante yo tengo entonces lo mismo. Yo estoy asumiendo que tengo entonces el sistema está girando, entonces, y C está girando con respecto a la barra BC, está girando, entonces yo asumo en sentido antihorario como está girando entonces la barra AB. Entonces, ¿qué pasa? Aunque está oscilando, pero para tomar esa referencia en ese instante, entonces mi pulgar sale hacia mí y entonces lo pongo positivo. Fíjense que lo puse en K, WBC positivo. Y tengo entonces mi vector posición, que es 1.2.3, y eso resuelvo entonces, fíjense entonces que cuando yo resuelva, tengo entonces que ese producto vectorial está determinado entonces por dos componentes, una componente en J y una componente en I. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo que mi velocidad en C va a ser entonces ¿quién? Aquí agrupé los vectores unitarios semejantes, iguales, I y J. Y fíjense entonces que me aparece que el vector C sería menos 2.7 menos 0.3 WBC en I más 1.2 WBC menos 3.6 en J más 0 en K. ¿Qué pasa? Como yo le estoy diciendo que la velocidad en C, ¿a qué va a ser igual la velocidad en C? Va a ser BCX en I más BCY en J. Yo estoy diciendo entonces, como lo que tengo todo es en X, entonces BCY
es igual a 0. Si eso es 0, entonces, ¿qué digo? Pero yo digo entonces, no, es que esto es 0, hermano. Esto no puede ser. Entonces, la componente que acompaña a J le igualo a 0. Entonces, este componente que está acá le igualé a 0. Es decir, 0 es igual a 1.2 WBC menos 3.6. Y eso me da entonces ya la velocidad angular de ¿quién? De la barra BC. Entonces, ¿y a qué es igual entonces la velocidad en C? Sería menos 2.7 menos 0.3 por ¿quién? Por 3. Y eso me da entonces ya la velocidad lineal del punto C. Ya tengo entonces la velocidad lineal también del punto C. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a determinar entonces la velocidad angular de ¿quién? De la barra CD. Entonces, mi mismo juego. O sea, fíjense que ya yo tengo, ya conseguí, es un dato. Ya tenía yo la velocidad angular de la barra B. Ya tengo la velocidad angular de la barra BC. Me falta la velocidad angular de la barra. Tengo la velocidad en A es 0. Tengo la velocidad en B. Tengo la velocidad en C. Como la velocidad de D en 0, lo único que me falta entonces es la velocidad angular de la barra CD. Entonces, eso es lo que vamos a determinar acá. ¿Qué pasó acá? Bien. Entonces, lo mismo. Venimos acá. Fíjense. Tengo CD. Entonces, tengo mi vector posición de ¿quién? O sea, yo tengo, es la velocidad de C con respecto a D. Entonces, tengo el vector sería RCD. O sea, de D con respecto a C. Entonces, esto me da coordenada donde yo inicio. Tengo entonces la coordenada en 0, 0, 0. Siempre fíjense que yo estoy moviendo, y eso es importante, porque si no, no le sale el problema. Siempre yo muevo el punto de coordenada, lo fijo ¿dónde? Lo fijo en el punto que yo estoy haciendo el apalancamiento. En este caso es D. Entonces, ¿qué tengo? Tengo C, entonces C va a ser ¿quién? 0, y esto da positivo 6. Punto 6 por 0. Entonces, y 0. Entonces, nada, lo mismo. Tengo velocidad. Fíjense que la velocidad en D es 0. Entonces, la velocidad en C va a ser yo resolver este producto vectorial. Entonces, WCD, lo mismo en K, ¿por quién? Por este vector posición, que es el vector RCD, que es 0 en I, más 0 en J, más 0 en K. Resuelvo el vector posición, el producto vectorial, y eso me da ¿quién? Menos 0.6 WCD en I. Entonces, ¿de dónde sale esto? Esto sale de acá, multiplicar esto por esto. Entonces, como tengo WCD, entonces estoy en la columna de negativo, me sale menos 0.6 WCD. Entonces, ¿qué me da, señores? Me da entonces que la velocidad en C es ¿quién? Es igual a 0.6 WCD. Pero ¿a qué es igual la velocidad en C? Eso me da en D, en que en I. Entonces igualo la velocidad en C que yo tengo en I. ¿Cuánto es en I? Fíjense entonces. ¿Cuánto es la velocidad? Fíjense, la velocidad en C es menos 3.6 en I. Y entonces ya igualando acá, menos 3.6 en I es menos 0.6 WCD en I. Y eso me da entonces que WCD me da entonces 6 radianes por segundo. Y esa es la velocidad que yo tengo entonces angular. Si se fijan entonces, ya yo tengo todas las velocidades. Preguntas. Hasta ahí, señor. Preguntas hasta ahí. ¿Qué pregunta tiene? Todo bien hasta ahí, man.
si ustedes se fijan, a ustedes les tiene que resultar por lo menos fácil lo que han dado material conmigo. Y todos creo que han dado ahí, los que están conectados han dado materiales conmigo y eso. Entonces, le tiene que resultar fácil esto. Porque fíjense que lo que estamos haciendo es buscando vectores de posición y aplicando una fórmula, que son dos fórmulas que básicamente aplicamos. Bien, entonces fíjense que ahí yo tengo todas mis velocidades. Tengo la velocidad en B, tengo la velocidad en C, la velocidad en A es 0 y la velocidad en D es 0. Pero tengo entonces, ¿cuántas barras? Yo tengo 3 barras. Entonces tengo las velocidades angulares ya de las 3 barras. Esto, señores, es el mundo cinemático. Entonces ya esto es el mundo cinemático. Ya yo tengo entonces, por eso es que hablamos nosotros de análisis cinemático de esto. Ya yo estoy determinando acá realmente las velocidades y aceleraciones. Entonces ahí ya completé el estudio del análisis de las velocidades. Ya yo sé cómo se está moviendo en términos lineales y en términos angulares el mecanismo. Ya, perfecto, lo determiné. Ahora, pero vamos a calcular entonces ahora ¿quién? Vamos a calcular entonces las aceleraciones. Entonces, lo único que yo conozco es ¿quién? Que la aceleración de la barra AB, ¿cuánto es? La aceleración de la barra AB es ¿quién? Es 20 radianes por segundo. ¿Está bien eso? 20 radianes por segundo la aceleración. ¿Está bien? Segundo al cuadrado. No, está mal. ¿Por qué? Porque yo le no dije... es 9, es 9. No, ni siquiera. Ni siquiera fue la pregunta que hice. Yo le dije la aceleración de la barra B es 20 radianes por segundo. No, está mal. Porque yo no le estoy dando, no puede ser aceleración en segundo lineal, tiene que ser segundo al cuadrado. Entonces no, la aceleración es 20, mírenla acá, es 20 radianes por segundo al cuadrado, mírenla acá. Siempre aceleración, señores. ¿Por qué la aceleración? Vamos a ver, ustedes se le olvidan las cosas muy rápido. Esos son el deseo que ustedes tienen de salir ya de este asunto acá. Vamos a ver. Entiendan. Lo que pasa es que no sé. ¿Qué es la aceleración? ¿Qué es la velocidad, señores? Siempre se olvida esto. ¿Qué es velocidad? Velocidad realmente es ¿quién? Velocidad. Un cambio de aceleración, no. ¿Un qué? No, bárbaro. Velocidad es una longitud sobre tiempo en términos dimensionales. Entonces, ahora, ¿a qué es igual la aceleración? La aceleración no es más que esa velocidad sobre el tiempo. Entonces, si eso es así, eso es L sobre T sobre T. Entonces, dimensionalmente, la aceleración siempre es longitud sobre el tiempo al cuadrado. Eso es dimensionalmente siempre la aceleración. Entonces, fíjense que cuando yo le digo la aceleración de la gravedad, ¿cuánto es en el sistema inglés? En el sistema así, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Exactamente. Entonces, en el sistema inglés yo le digo 32.2 ¿quién? Pi sobre segundo al cuadrado. O sea, por eso sale. Porque siempre es longitud sobre el tiempo al cuadrado. Bien, entonces aquí lo que yo le estoy diciendo ya realmente es que la aceleración es de 20 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, bien. Entonces lo mismo, aplico la otra fórmula, el otro chivo. La aceleración en B, ¿a qué va a ser igual la aceleración en B? La aceleración en B va a ser ¿quién? A la aceleración en A más la aceleración de A con respecto a B por ¿quién? Por el vector posición de B con respecto a A menos un escalar que está acá, que es la aceleración angular al cuadrado de AB por ¿quién? Por
esto es por el vector posición escalar de quien debe con respecto a A. Entonces acá en el mundo nosotros no la calculamos porque estamos calculando, pero para que lo sepan, entonces en el mundo de las aceleraciones yo tengo entonces siempre dos aceleraciones, una aceleración normal y una aceleración tangencial. La aceleración normal está en la dirección del eje donde yo estoy analizando. En este caso, ¿cuál es? El eje AB, esa es la aceleración normal. Y la tangencial sería perpendicular entonces a ese punto ahí. Entonces lo mismo, como yo tengo que A es un punto fijo, la aceleración de A también es 0. Entonces ya sustituyendo, que yo tengo 0. Fíjense que todos estos vectores ya yo lo he determinado. Entonces tengo que la aceleración en A va a ser 0 más 20K por este vector, este producto vectorial. Y esto es un escalar realmente, ya, porque aquí no tengo producto vectorial. Esto es un escalar. Eso significa, yo repartí ese 81 multiplicado por menos 0.4i, entonces más esto. Y esto me da, ya no tengo que hacer el producto vectorial. Aquí sí tengo que hacer el producto vectorial. Entonces, aquí tengo, fíjense, ustedes lo pueden hacer. K por I y eso. Si se equivocan, ya saben, a eso lo pueden hacer ustedes así. O sea, pero yo les recomiendo que ustedes resuelvan su determinantico, que no van a tener peledera. Entonces, fíjense que aquí que yo coloco, yo tengo entonces la aceleración va a ser ¿en dónde? En el eje K, o sea, en el eje Z. Entonces, 0, 0 y 20. Y tengo mi vector posición que ya lo determiné desde la velocidad en B. Entonces, me da que la aceleración angular por el vector posición de B con respecto a A me da menos 8i menos 6i, menos 8j menos 6i. Entonces la aceleración en B va a ser menos 8j menos 6i más entonces esto que está acá. Entonces que es multiplicar menos 81 por esto y esto me da entonces más 32.4 en I menos 24.3. Reagrupando tengo entonces que la aceleración en B va a ser menos 32.3 en J más 26.4 en I. Y ahí ya determiné yo la aceleración en B. Pasamos entonces lo mismo al escenario de ¿quién? De C. Entonces, ¿a qué es igual la aceleración en C? Va a ser, la estoy tomando entonces con respecto a B. Entonces, la aceleración de C va a ser la aceleración de B más la aceleración angular de BC por el vector posición menos la velocidad angular BC al cuadrado por ¿quién? Por el vector posición de C con respecto a B. Sustituyendo, entonces me da esto. Pero fíjense acá entonces algo. Tengo la aceleración angular BC. Cuando yo resuelvo, fíjense que me queda entonces tanto en I como en J me queda entonces la aceleración de BC. Entonces, acá fíjense que en I yo tengo entonces ya, no puedo decir que esto es 0. No puedo decir que yo tengo entonces que la aceleración en la componente en Y es 0. Entonces, ahí, ¿qué hago? Dejo entonces expresada mi aceleración entonces en función de la aceleración lineal en C, la dejo expresada entonces de la aceleración angular BC, o sea, de la barra BC. Y entonces, ¿qué pasa? Calculo entonces AC ahora desde D, lo mismo que hice con la velocidad. Entonces, la aceleración en C va a ser la aceleración en D más la aceleración de C con respecto a D por RCD menos WCD al cuadrado por RCD, que es vector posición. Entonces, fíjense acá que me da que la aceleración así, sustituyendo los vectores de posición, me da ser menos 0.6. ¿Quién? La aceleración CD menos de la barra CD menos 21.6 en J más 0 en K. Entonces, si ustedes se fijan, ya yo tengo ¿qué? Yo tengo entonces, le llamé aquí dos ecuaciones. Entonces, porque tengo la misma aceleración, entonces son iguales. Entonces, lo que hago es igualando 1 y 2, ¿qué tengo? Entonces, por ejemplo, aquí igualé a J, la componente en J que es esta. Entonces tengo 1.2 aceleración BC menos 35 es igual a menos 21.6. Y eso me da entonces que la aceleración BC de la barra BC es 11.2. Lo mismo hago entonces con la aceleración entonces en CD. Entonces, como tengo la aceleración ya BC, me da entonces que la aceleración CD es menos 20.4. Y ahí termina, señores, el problema. Miren. Todos los problemas que involucren aceleración y velocidad se resuelven con estas fórmulas. Todos los problemas, todos los problemas.
¿Dónde está el quiste del asunto? En tu saber aplicar y conseguir los vectores unitarios, los vectores de posición básicamente. Pero después todo se resuelve así, todo. Yo te puedo explicar, por ejemplo, lo que pasa en un pistón con el movimiento leva-manivela. Conseguiste realmente conseguir entonces la aceleración, conseguiste la velocidad, todo utilizando eso ya. Pero realmente el problema está en que se le dificulta a los estudiantes por los niveles que tiene este asunto de básicamente de vectorial, porque esto es vectorial. Y entonces, dinámica, señores, realmente, miren, nada de esto es porque esto es dinámica, básicamente. Básicamente esto es dinámica. Por eso realmente, fíjense qué mecanismo tú tienes, habla de análisis cinemático y análisis dinámico. Entonces ya en el análisis dinámico, ya que tú tienes, realmente hay mecanismos que involucran, por ejemplo, con el caso de otros elementos como son los tornillos, como son las bandas y todo eso, ya el tema de las fuerzas. Y tiene entonces la combinación de ellos, te da entonces la cinética, que es el análisis cinemático. Preguntas, señores. Miren. ¿Qué pregunta tiene? Si no tienen preguntas, señores, entonces Se salió el maestro, fue verdad. escuchando. Sí, pero parece que sí. No, está Sí, aquí, él está se adentro, está- pero no sé qué pasó. ¿Me él se escucha? salió sin querer. Sí, lo escuchamos. Ya, ok, perfecto. Fue que le di sin querer. Entonces, bueno, ustedes tienen el parcial, creo que se lo puse acá. El parcial lo tienen. O sea, tiene los parciales, todo. Está ahí. Entonces, el final tienen un problema como este. El mismo problema, lo único que le cambié fueron realmente le Yo no cambié puedo ver la pizarra. No puede verla, vamos a ver. Sí, no la puede ver. O sea, lo que le estoy diciendo, que en el final, vamos a ver, Ahora sí. estoy buscando aquí Por eso tengo una pregunta. ¿Usted va a dar diseñador? no sé, lo estoy dando ahora. Lo estoy dando, lo estamos dando. Está abierta. Se abrió porque se estaba abriendo, se estaba abriendo en tutoría, pero se abrió ahora normal. Okay. Tenía mucho cuatrimestre que no se estaba abriendo. Ahí tienen que ver, porque había mucho cuatrimestre que no se estaba abriendo. Ahora se abrió se abrió que no era por tutoría. Miren, el resto de la materia, que es realmente ya el tema de muchas de las partes que tiene, eso lo vemos nosotros en diseño 2. O sea, incluyendo, por ejemplo, una porción de en embragues, por ejemplo, y algo que ahí se da, o sea, que es que no se lo coloqué, como no dimos el software porque es incómodo dibujar. Básicamente es la representación gráfica por ejemplo, de un movimiento leva-manivela, o sea, cómo tú lo construyes. Pero yo le puse un ejemplo que está en el libro de cómo se determinan realmente unos tiempos. Pero
el diseño ya de la involuta y todo eso realmente es mucho más gráfico que analítico. Después ya todo el tema de engranes, por ejemplo, el análisis cinemático de engrane, el análisis cinemático de tornillo, el análisis cinemático de las bandas, todo eso lo vemos nosotros realmente en diseño 2, básicamente. Entonces, déjeme ver, yo le puse el parcial de mecanismo, aquí está así. Este es los ejemplos, o sea, aparte de esto, están realmente en el, ustedes lo van a ver, básicamente fueron ejemplos que tomé. Esto es muy fácil, así mismo está el ejemplo en el libro. Esto está muy fácil, o sea, ya con esto el tema de los tiempos, ahí definimos el tema de los tiempos. Y este es también muy sencillo. Este es básicamente un problema de este tipo, de lo que nosotros determinamos ahora. Y le puse también el segundo parcial. En el segundo parcial, vamos a ver, que le puse el mismo mecanismo que le expliqué yo ahora. Segundo parcial de mecanismo, ¿dónde está? Ajá, está acá. ¿Dónde fue que se lo puse? No se lo puse. ¿Cómo? Perdón. El segundo ejercicio es uno de los que normal del examen para solucionarlo, está en la práctica. El segundo ejercicio. Aquí le cambié algo. Esto es, miren, si ustedes se fijan, este problema es un problema de básicamente de estática. Porque aquí lo que en vez de yo entonces estoy diciendo, cuando él gira 20 grados, esto estuvo entonces hacer el análisis realmente ya en 20 grados, hacer y aplicar entonces el tema de la ley de senos y ley de cosenos, y eso ya es muy sencillo. Este también está, le voy a modificar el tercer parcial ahora, para colocarle, porque pensé que le había colocado este problema. Pensé que se lo había colocado. Entonces, señores, nada, vamos a pasar a asistencia y entonces, y ya saben. Doctor, una pregunta que tiene que ver con el cuaderno que usted manda a hacer. Yo mismo me confundí y mandé para la práctica. Tú tienes rojo, en vez del cuaderno. Tú tienes, yo no sé lo que tú hiciste. Tengo chance de hacer el cuaderno todavía. Sí, todos tienen chance. La idea es que ustedes trabajen, ¿tú entiendes? Tienen chance todo este fin de semana, hasta el fin de semana, hasta el domingo, porque yo pienso ya salir de esto hasta el domingo, realmente el lunes, más tardar ya, porque empezó a publicar entonces ya el martes. Bien. Déjeme, voy a cambiar el tercer parcial, pero vamos a pasar lista. ¿Dónde tengo acá? Pensé que lo había modificado. Gustavo Adolfo. Presente, Gustavo Adolfo. Juan Miguel está por ahí. Eddie Bismar está por ahí. Sí, estamos por ahí. Jeremías está por acá. El primo ha tenido problemas con el internet, maestro. Yo lo llamé y él me dijo que tiene problemas con el internet. Ismael está por ahí. Calmón está por ahí. Yo creo que sí, Calmón está por ahí. Joel está por ahí. Yo no lo veo.
Eduardo está por ahí, Relly está por ahí, Aleudi está por ahí, Vianel que está por ahí, creo Juan Francisco está por ahí, que no lo noté. Y Manuel está por ahí. Entonces, bueno, señores. Entonces le voy a cambiar ahora el parcial, el tercer parcial. Bien, entonces ya saben, suerte. Gracias. Buenas noches. Gracias. Igual. Igual. Igual, profesor. Buenas.